El martes 14 de enero de 2025 hubo un episodio importante en el Perú, pero que fue seguido en general en el mundo de habla hispana, porque se trató de el anuncio, que terminó luego con su cancelación, de una obra de teatro blasfema organizada ni más ni menos que por la Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que se llamaba María Maricón, ¿no? La palabra maricón, yo sé que la mayoría no necesita una explicación, pero la palabra maricón es una palabra denigratoria de las personas homosexuales. Es una palabra considerada vulgar y esta obra de teatro, expuesta por un colectivo de homosexuales, estaban organizando una presentación teatral en un centro cultural oficial de la Pontificia Universidad Católica, en el distrito de San Isidro, en el Perú, en una zona muy, muy céntrica de Lima, de la capital peruana, donde ya desde la pancarta, el afiche de presentación, se veía que iba a ser una cuestión burlesca contra la fe, ¿no? Y obviamente esto, el afiche presentaba a uno de los homosexuales, que era uno de los actores, ¿no? Y por si acaso, no estoy utilizando acá el término homosexual como un término de insulto ni nada. Esto es lo que ellos han dicho, son personas del colectivo gay que se declaran homosexuales. Han explicado qué cosa es la obra. La obra no la estoy juzgando en base a este afiche, que puede perfectamente, es blasfemo, que podría decir, bueno, es solamente provocador para atraer a la gente a mirar. Esta persona homosexual es un hombre que está pintado como mujer y vestido como la Virgen María. Esta vestimenta burlesca de las devociones católicas ya se ha vuelto una cuestión común en el colectivo LGBT. En España han habido episodios importantes, en México, en Estados Unidos. Esto, digamos, se ha vuelto un insulto común y una confrontación común. Y lo que pasó en el Perú es, esto se anuncia, ¿no? Se hace conocido, se viraliza a través de las redes sociales, las reacciones católicas comienzan a ser masivas, las quejas comienzan a ser masivas. El Ministerio de Cultura del Perú, o sea, una sociedad estatal, secular, la denuncia diciendo que esto que no tiene el apoyo del Instituto Nacional de Cultura, que es una afrenta contra la fe. La Municipalidad de San Isidro, donde se encuentra este centro cultural de la Universidad Católica, donde se iba a exhibir esta obra de teatro 2 noches seguidas, pide que la obra se suspenda, exige a la Universidad Católica. La Conferencia Episcopal Peruana publica un comunicado pidiendo una intervención y finalmente la Universidad Católica se rinde hacia las 6 de la tarde y comunica que esto nunca estuvo coordinado, esto nunca fue informado a las autoridades de la Universidad Católica, que este grupo de jóvenes homosexuales se dispararon por su parte, lo que no es verdad. Todo esto era conocido y aprobado para que los eventos en el Centro Cultural de la Universidad Católica se realicen. Este centro de la Universidad Católica está en una de las partes más lujosas y caras de Lima. Es una joya y orgullo de la Universidad Católica. Nada sucede en este lugar que no sea conocido y aprobado por las autoridades de la Universidad Católica, ¿no? Pero había que tirar a alguien debajo del bus porque la protesta popular fue significativa. Alguna gente comenzó a llamar en redes sociales a un acto de protesta a los 2 días, digamos, esto, como digo, resultó el 14, estaban llamando para, me parece que el jueves 16 o el viernes 17, un acto de protesta frente a al Centro Cultural de la Católica, pero resulta que para las 7 de la noche ya habían centenares de católicos que habían ido a protestar con su rosario y finalmente con pancartas, con imágenes religiosas, con una estatua de la Virgen de Fátima, terminaron rezando el rosario y están ahí las imágenes en redes sociales, en Facebook, en X, están estos videos de la protesta y sorprenden cómo estas personas
de manera espontánea fueron a protestar, ¿no? Y obviamente la reacción de quienes creen que estas obras, que estos insultos a la religión, que estas blasfemias, tenían todo el derecho de realizarse, acusan a la Iglesia de censura, de represión, de fanatismo religioso, de imponer la religión, de no respetar la separación Iglesia-Estado. Y he visto que muchos hermanos católicos han dado explicaciones extraordinarias, excelentes, de cómo esto no es así. Primero, la separación Iglesia-Estado acá no tiene nada que ver, porque este es un evento de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Que estos homosexuales quieran hacer este acto que es blasfemo, considerado masivamente por los católicos. Eso es lo que pensamos los católicos. Sentimos que es una blasfemia. No me interesa cuál es la explicación. Si yo insulto a tu madre y tú te ofendes, no va a servir de nada que yo te explique, mira, mi intención no era insultarla, mi intención era un acto de expresión creativa e ingeniosa para dar a conocer cuáles son mis sentimientos desde una perspectiva multinivel. Estoy insultando a tu mamá. El floro no te va a convencer de algo distinto. Y el floro no nos va a convencer a nosotros los católicos de algo distinto. Y la reacción no ha sido de 4 fanáticos, entre comillas. La reacción ha sido del pueblo. Ahí fue la gente sencilla, los católicos de a pie, a protestar. Y los católicos de a pie, porque la Conferencia Episcopal Peruana no reaccionó hasta las 6 de la tarde, cuando ya estaban juntándose estos católicos, y el arzobispo de Lima, en un punto de vista que ya dediqué, el anterior, no reaccionó hasta las 11:30 de la noche para después dar un comunicado tirando debajo del bus a este grupo de muchachos a medias, defendiendo a todo trapo a la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es responsable de esto. Porque él es el gran canciller y es completamente socio ideológico del progresismo woke de la Universidad Católica en el Perú. Y luego, como expliqué en el punto de vista anterior, para que los que quieran escucharlo no lo han escuchado, utilizando la ocasión para atacar a la comunidad, al Sodalicio de Vida Cristiana, a mi comunidad, de forma completamente gratuita, cuando no tenía nada que ver con esto. Atacarla por ninguna razón. Creo yo, primero porque por su odio patológico, o sea, realmente de estudio y de tratamiento médico, el odio patológico a la comunidad. Y en segundo lugar, porque probablemente él crea que esta reacción de los fieles católicos fue de alguna manera provocada por sectores conservadores, entre comillas, como el de mi comunidad, que, como expliqué en mi punto de vista anterior, todos los miembros de mi comunidad, salvo los que hemos sido expulsados, todos los miembros de mi comunidad perpetuos están en Asamblea General en Aparecida, Brasil, en un retiro de Asamblea General que se realiza cada 6 años. No hay como culpar a mi comunidad de que haya tenido algo que ver con esto. Han sido simplemente los fieles. Pero como el cardenal Castillo Matasollo, el arzobispo de Lima, no conoce a sus fieles y a los que los conoce los desprecia, entonces es obvio que él tenía que ver la forma de atacar a otros y defender a la Pontificia Universidad Católica. La Universidad Católica suspendió este evento y, como digo, echó a este grupo de estudiantes debajo del bus. Entonces, como digo, muchos hermanos católicos han estado explicando cómo esto no tiene nada que ver con libertad de expresión, con separación de Iglesia y Estado, pero el punto es este, hermanos. Esas explicaciones son inútiles, en mi punto de vista. No creo que quienes las están haciendo, los hermanos católicos apologistas, muchos de ellos más inteligentes y más articulados que yo, que lo han explicado muy bien y brevemente, hacen mal en explicar. No, hacen bien para que los católicos que estamos indignados por esto y que además acontezca
bajo los auspicios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? O sea, indignación sobre indignación. Tenemos que entender que como argumento con los progres de la Pontificia Universidad Católica, estos argumentos no sirven de nada. Ellos no creen en eso, no creen en la libertad religiosa, creen en la libertad de culto. Es decir, sí, los católicos si quieren celebrar pues con su Virgen en su iglesia, eso es libertad de culto. Nosotros no creemos en la libertad de culto, creemos que la libertad de culto es solo una parte de la libertad religiosa, y la libertad religiosa significa que así como tú tienes derecho a que yo respete tus creencias, yo tengo derecho a que respetes las mías. Y si tú eres un homosexual con problemas personales mezclados con la religión y deseas crear una obra de teatro bajo el auspicio, con el dinero de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que se beneficia de los aportes dejados por un gran católico para que la universidad exista, o sea, con dinero católico, tenemos todo el derecho a protestar y tenemos el derecho a rechazarlo, punto. Y eso es lo que al final cuenta. Los argumentos no van a convencer a las personas que nos odian. Estas personas no nos odian porque no nos entienden. Nos odian porque nos entienden. Nos odian por lo que somos. Nos odian porque tienen sus propios problemas y nos odian porque creen que nosotros somos la causa de sus problemas. No que ellos tengan un problema de identidad, sino que nosotros en la Iglesia Católica no digamos tu identidad está bien. Y no lo vamos a decir porque no podemos decirlo, no somos dueños de la Iglesia. La iglesia es de Jesucristo y se rige por el modelo de persona humana que nos ha dejado Jesucristo. En consecuencia, en una iglesia como la del Perú, como la de Lima, que está descabezada, porque el arzobispo no defiende estas ideas, no está de acuerdo con estas ideas, él está de acuerdo más bien con que estos eventos blasfemos se realicen y que nadie les llama blasfemia, le llaman la blasfemia solamente los cucufatos, los fanáticos religiosos, esos ideólogos de la fe, etc., ¿no? Demuestra que esta es una batalla cultural, ¿Qué es lo que ha hecho que la Universidad Católica se tenga que desdecir y tenga que cancelar el evento? ¿Qué es lo que ha hecho que el arzobispo Carlos Castillo Matasoglio, tarde, mal y nunca, a las 11:30 de la noche, después de horas de que la Universidad Católica ya había suspendido el evento, sacara un comunicado tratando de aclarar, entre comillas, donde no aclaraba nada? La presión de los fieles. Esta es una batalla cultural. Nosotros tenemos que salir a las calles, como salieron los fieles católicos, tenemos que salir a las redes sociales, tenemos que salir a los medios. Y la respuesta fue tan masiva y popular que el Ministerio de Cultura publicó un comunicado denunciando esto antes de cualquier autoridad religiosa en el Perú. El Ministerio de Cultura fue más sensible a la sensibilidad de los fieles católicos del Perú que las autoridades religiosas, especialmente que Carlos Castillo Matasoglio. Ya había un comunicado del Ministerio de Cultura a mediodía, es decir, 11:30 antes que el de Ricardo Castillo Matasoglio, el arzobispo de Lima, primado del Perú y nuevo cardenal de la Iglesia Católica. La Universidad Católica se desdijo. La Municipalidad de San Isidro dijo que este evento insultaba a los vecinos de San Isidro y a los fieles en general, tenía que ser suspendido. Y la Universidad Católica finalmente suspendió el evento porque sabe que al final del día, por más que estén de acuerdo con este evento blasfemo, porque los líderes están de acuerdo con ese evento blasfemo, ellos creen que eso es diálogo, apertura cultural, llámenlo como quieran. Y lo van a seguir llamando como quieran, expliquemos lo que queramos explicar. ¿Qué es lo que entienden? Entienden la fuerza. Ojo, no estoy diciendo la violencia, jamás. Es más, entre los católicos que se presentaron ahí espontáneamente y que terminaron rezando el rosario,
frente al Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica en Lima, cuando ya se había suspendido el evento. Creo que los que estaban ahí no sabían, no habían leído el comunicado y seguían protestando. No solamente rezaron el rosario, sino que el hermano que finalmente decidió dirigirlos con un altavoz dijo claramente: hermanos, que esto no se quede en indignación, porque nosotros estamos obligados por la caridad, que nos mueva la caridad y que esto se note en nuestra vida cotidiana. Entonces, en ningún momento hubo una convocatoria a violencia, no, pero sí la fuerza. Y esto ya lo dejaba en claro el cardenal Joseph Ratzinger cuando escribía antes de ser papa sobre la realidad de las minorías creativas. Voy a hablar en un punto de vista sobre este concepto tan importante del Papa Benedicto XVI. Lo he mencionado varias veces. Creo que vale la pena explicarlo más adelante en algún punto de vista. Y prometo hacerlo en el futuro. Pero es que básicamente los católicos estamos reducidos a una minoría. Ya no somos esa mayoría que estaba representada en las autoridades políticas, que está representada en las autoridades universitarias, en el mundo cultural. No, el mundo cultural nos desprecia. Las personas de la Universidad Católica que viven muy bien, porque es la universidad más rica del Perú, son profesores de la Universidad Católica, desprecian a todos los católicos, desprecian lo que creemos, la gran mayoría. Las autoridades, por lo menos, que son importantes. ¿Hay grandes católicos en la Universidad Católica? Sí, pero pregúntenle cómo viven. Viven escondidos, porque esa no es la tendencia dominante. Entonces los católicos tenemos que salir a pelearla. ¿Y qué católicos? Los de a pie. El arzobispo de Lima, este actual por lo menos, no nos va a defender. El arzobispo de Lima suspendió el evento más importante que había en el Perú, que era la Marcha por la Vida y la Familia, donde los laicos católicos, con el apoyo del arzobispo de Lima, sumaban fuerzas por primera vez con otras comunidades que suelen ser hostiles frente al catolicismo, como son nuestros hermanos evangélicos. Era una gran manifestación de cientos de miles de personas para defender la vida y la familia. Carlos Castillo Matasolio mató ese evento. ¿Qué cosa hay que hacer? Resucitarlo sin él, por encima de él, alrededor de él. ¿Y esa es desobediencia? No. Es desobediencia allí donde el cardenal arzobispo de Lima tiene auténtica potestad. Él dice: no sale la procesión del Señor de los Milagros. Tiene potestad, no sale, y no salió. No se celebran las misas en las parroquias, no se celebraron durante COVID y mucho tiempo después, porque él no quería. Los sacerdotes que desesperadamente necesita el Perú quedan suspendidos, porque yo los considero conservadores, quedan suspendidos. Pero el Concilio Vaticano II, del cual él habla tanto, nos autoriza a nosotros, a los fieles católicos, a organizar nuestros propios eventos. No necesitamos aprobación ni la simpatía del arzobispo de Lima, ni de ninguna otra autoridad eclesiástica, para tener una marcha por la vida y por la familia, para defender los principios católicos, para reunir. Nadie le pidió permiso a Carlos Castillo Matasolio para ir a protestar frente a la Universidad Católica. Y eso es lo que los católicos tenemos que entender. Tratar de explicar a estas personas que organizaron este evento, que siguen ofendidos, al día siguiente fueron a protestar y eran literalmente 8 personas, ¿no? Que no daban la cara a las cámaras porque les daba vergüenza protestar a favor de la libertad de expresión homosexual. Tienen toda la libertad del mundo, ahí estaban protestando, pero no tienen el derecho a utilizar una institución que es supuestamente católica para que ataque a la Iglesia Católica. No importa sus argumentos, es que no es ataque, en realidad tú lo sientes como un ataque porque no eres suficientemente culto, no eres como yo que soy un gran liberal. No, acá las cosas como son. Nosotros defendemos nuestra iglesia, defendemos nuestros principios. Vamos a defenderlos hasta que no podamos, pero mientras podamos tenemos que hacerlo. Es una batalla cultural. Y obviamente,
como decía este hermano que lideró la oración ahí, y yo lo vi, no estaba en Lima, no, lo vi todo por redes sociales. La batalla principal es el testimonio de fe, de amor cristiano que nosotros demos en la vida cotidiana, porque lo que aspiramos es que a estas personas cambien de vida y se conviertan y amen y sigan al Señor Jesucristo. Ese es el fondo de la cuestión. Pero para que eso sea posible, la iglesia necesita un mínimo de libertad y de presencia cultural. Esa tenemos que defenderla en una batalla cultural. Y quien sepa que tratar de explicar a la otra parte con argumentos es prácticamente perder el tiempo, porque entienden solamente que nos odian, entonces actuemos de acuerdo con la obligación profunda de la caridad cristiana, pero con la conciencia de que si nosotros nos dejamos pasar por encima, nos van a pasar por encima. Que tengas un buen día. Que tengas un buen día.